Hoy, como primero agradecer a Miguel por esa disertación que nos da tan clarificante y edificante como siempre respecto de la situación internacional y cómo impacta en nuestro país. Y hoy en día vamos a hablar ya en el plano local de un tema muy importante que interviene de forma transversal en los ejes temáticos centrales de nuestro programa, y es la Ley 107-13 sobre la relación de la administración con los particulares y el procedimiento administrativo. Cuando la gente se aboca a leer la denominación de esta norma, puede pensar que estamos hablando de un tema excesivamente técnico, de un tema, digamos que reservado para el conocimiento jurídico, para el conocimiento práctico institucional, y no es así. Esta normativa, como su nombre exactamente lo señala, trata de equilibrar las relaciones que se dan entre un ente que, en función de los intereses que protege, pues se encuentra en una posición de superioridad frente a quien se supone que está llamado a proteger, por el cual está llamado a equilibrar, que es el particular, es decir, todos nosotros. Así como también a regular las relaciones la forma en que se manifiestan esas relaciones. Para eso, para hablar de ese tema, hemos traído a un joven llamado Gilbert de la Cruz, un abogado, un colega, un amigo, con quien me honra compartir en el día a día las peripecias de nuestra profesión, y que dentro de su ejercicio, así como también de su formación académica, ha tomado mucho conocimiento y práctica respecto a este tema. Yo creo que dentro de las personas que se dedican a este tema, son pocas las que pueden tener más idoneidad para tratarlo en el día de hoy, como el profesor Gilbert de la Cruz. A ver, Gilbert, ¿de qué va el tema de la ley 107-13? Cuando hablamos de la relación entre la administración pública y los particulares, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué es específicamente el tema relacionado al procedimiento administrativo? Antes que nada, reitero el saludo y el agradecimiento por la invitación a este programa para hablar precisamente de una ley que, como su título lo indica, y en esta parte reitero, es una norma destinada a regular las relaciones de las personas con la administración pública. Anteriormente escuché que se dijo acá que se habla mucho de regulación del Estado, de regulación del gobierno, porque es mucho. Eso me acuerda siempre a algo que dice un profesor uruguayo llamado Carlos Despiazo, que dice que el derecho administrativo, palabra simple, la regulación del Estado, te acompaña desde la cuna hasta después de la sepultura. Por algo sencillo, quizás una persona desarrolla toda su vida sin tener un conflicto con la norma penal. Pocas veces podría tener un conflicto de incumplimiento contractual y bueno, podrá vivir toda su vida feliz sin pisar un tribunal. Pero es sencillamente imposible que una persona pueda aislar el derecho administrativo o las regulaciones del Estado, porque fíjense, el primer acto de nacimiento de una persona es la declaración que sus padres hacen ante un oficial civil que ejerce una función administrativa, constatando un conocimiento, y ahí nace un acto administrativo llamado acta de nacimiento. Si el niño luego quiere viajar, un pasaporte, la inscripción en la escuela, hay una serie de trámites burocráticos orientados a obtener unos documentos para llegar a una finalidad. Cuando fallece hay un régimen sucesoral, y bueno, luego si lo quieren mudar de cementerio hay un régimen administrativo de cementerios. De manera que, como dice el profesor Carlos Despiazo en Uruguay, la regulación del Estado te acompaña desde la cuna hasta después de la sepultura. Y es precisamente en ese contexto que entra la ley 107, porque es una ley que viene a humanizar la burocracia, las relaciones que las personas tienen al ir a un puesto, a una oficina pública, dígase una superintendencia, un ministerio, una dirección, de manera que se haga menos tedioso, se haga más expedita, se haga más flexible la consecución de sus objetivos a través de una administración pública. Eso es, dicho en palabras generales, lo que persigue la ley 107. Y es por eso justamente que hoy el procedimiento administrativo, luego de años de debate, la doctrina sobre, y no quiero incurrir en un tecnicismo exagerado,
que era el ámbito de aplicación estricto, era el acto administrativo, es decir, el acto de autoridad, hoy adquiere un nuevo matiz que justifica el procedimiento administrativo, que es lo que solemos conocer como derecho fundamental a la buena administración, que según otro gran profesor, que es Jaime Rodríguez Arana, implica un cambio de visión de la perspectiva del Estado. Es decir, el Estado no debe verse ya en el estado actual desde el enfoque ciudadano-Estado, sino al revés, sino el Estado debe mirar al ciudadano, que es el centro de atención de la regulación, porque el Estado no tiene otro fin más que el servicio del interés general para que las personas puedan desarrollarse de manera pacífica, obtengan servicios públicos de calidad, eficiente, a bajo costo o costos, digamos, razonables. Y todo esto tiene una íntima relación con la ley 107. ¿Por qué? Porque esta ley viene, de cierta manera, a intentar armonizar algunas relaciones que podrían verse desde una perspectiva contradictorias o en contradicción, como puede ser la posición del funcionario o del Estado, la posición de un usuario final, la posición de un posible distribuidor o generador, de manera que cada uno tenga, puede ejercer un derecho frente a la otra y que se pueda arribar a una solución que concilie todos esos intereses, a pesar que algunos podrían verlo, digamos, como un milagro, pero bueno, ese básicamente de la ley 107. Siempre cuando hablamos nosotros de procedimiento administrativo, específicamente a qué nos estamos refiriendo, nosotros estamos conscientes de que, tal y como tú has señalado, actividades que son cotidianas, son coloquiales, son, digamos que seculares y que cualquiera las desarrolla en el día a día, no todos sabemos o no todos saben que esas actividades se encuentran, digamos que, reguladas, controladas desde su inicio hasta su final, desde su forma de petición hasta su forma de expresión, hasta en los plazos inclusive en que deben cumplirse. Entonces, en esencia, en el marco de la ley 107 y en el marco de la actividad administrativa como tal, ¿a qué le denominamos nosotros procedimiento administrativo? Que es términos que se utilizan para denominar el alcance y el objetivo de esta norma. Claro, antes que nada, creo que es bueno descartar que no es. ¿Qué no es? Por ejemplo, porque hay personas que cuando le hablan de la ley 107, bueno, hacen una imagen en su cabeza y piensan toga, mallete, birrete, porque creen que es justamente una ley que se busca cuando hay que pelear ante un tribunal con una administración pública, pero la verdad es que no lo es. Es una ley que inclusive tiene su ámbito de aplicación en un momento previo, es decir, que resulta exigible antes de llegar al pleito con la administración pública. ¿Por qué? Porque es una ley que está orientada a crear el cauce, como si fuera el cauce del río, es decir, los trámites para que las personas puedan ir a una administración pública a exigir sin mayores burocracias algunos servicios, alguna petición, y a la vez establece una serie de principios orientados a evitar una respuesta tardía, una respuesta incorrecta. Una persona física. O moral. O jurídica. O jurídica también. Sí, claro, claro. Acogiéndose a lo que establece la ley y sus procedimientos, me imagino. Sí. Puede hacer cualquier exigencia de algún servicio común o público, de bienestar común, ante una institución del Estado. Sí, en principio sí. O sea, y no necesariamente necesita que interceda un togado, un abogado. Un abogado profesional del derecho. De hecho, eso es lo que, bueno... Eso es lo que tú dijiste con eso. Cuando comenzábamos en el segmento, que por cierto es patrocinado por la marca de combustibles Next, te llevamos más lejos. Colón en la pausa decía, bueno, hoy en día le toca a los abogados y real efectivamente yo creo que de los tres que estamos sentados en esta mesa, a quien más le es aplicable o quien más requiere del conocimiento, del alcance de esta normativa, es precisamente usted, ingeniero Colón, por el hecho de que usted es
usted todos los días participa en la forjación y en la manifestación de un procedimiento administrativo, claro, de los roles que tú desempeñas en la institución para la que laboras, desde el momento en que tienes que responder una petición de un particular que se convierte en una resolución de ese órgano, hasta el momento en que inclusive esa institución decide regular una actividad que está sujeta a una normativa previa, pues tú estás incurriendo en un procedimiento administrativo, es lo que señala Gilbert. Bueno, de hecho, me toca con esa afirmación tirar, digamos, piedras sobre mi techo, pero sí, de cierta manera, la ley 107, que regula de manera general lo que son los procedimientos administrativos, está en principio pensada para evitar que la persona llegue al tribunal. Y, por supuesto, cuando pide servicios, inicia un procedimiento administrativo, no necesita un abogado. Un dato... Pero el documento, no lo he leído, me corrigen ahí. La ley como tal te dice cómo hacer eso. Totalmente. Sí, por supuesto. Un dato curioso sobre eso, y haciendo ya una comparación, es que, por ejemplo, en España, en algún momento se eliminó lo que se llama la vía administrativa preceptiva. Es decir, ante el tribunal recurre primero en sede administrativa. Y luego eso fue reversado, de manera que se hizo una contrarreforma. Y la justificación que se dio, no digo que sea justamente la correcta, es que aumentaron los litigios de la administración. Esto quiere decir que un gran número de personas podían resolver sus problemas, sus inquietudes, sus inconformidades frente a la administración sin necesidad de tener que apoderar a un abogado ni tener que ir a un tribunal a esperar un proceso que tiene unos plazos algunas veces algo largo. Te quiero hacer una pregunta, digamos un poco llana, que quizás el ciudadano normal que nos está escuchando puede estarse planteando. Vamos a suponer que hay un acto administrativo que me está haciendo daño, que puede ser hasta una multa, una multa de tránsito. Y aquí está el ciudadano y dice, bueno, vamos a ver, ¿qué yo puedo hacer con esa multa de tránsito? Tengo que buscar un abogado porque esa la voy a pelear, ¿eh? Ese fue un exceso de la autoridad en ese momento que me puso esa multa indebidamente y yo tengo pruebas de eso. Y no es una cuestión de que no me la voy a dejar poner. Hay casos que son más graves, que implican un perjuicio económico mucho mayor, pero vamos a suponer ese, que es uno del día a día. La ley de procedimiento administrativo, ese ciudadano debe ir a leerla rápidamente para saber cómo actuar. Y no quiere buscar abogado, ¿eh? Él quiere ver qué puede hacer. Siempre es bueno leerla. De hecho, no hay que tener un conflicto inmediato para tener que leerla. Y, por ejemplo, hay unos principios y una serie de derechos enumerados, los artículos 3 y 4, que es siempre bueno saberlo para el día que te toque y a una institución, bueno, tener, digamos, conocimiento de ello y poder responder cualquier cuestión. Ahora, en lo atinente, hay que tener claro que es una ley que se le aplica a la administración pública. En el caso de las contravenciones de tránsito, ahí habría que hacer una parte, porque se tratan de contravenciones de policía que ya reivindican un régimen jurídico más peculiar y más cerca a lo que es el derecho penal. Pero fuera de eso, sí. De hecho, antes, por ejemplo, sin seguir el ejemplo del tránsito, antes de llegar a la multa administrativa, de hecho, la ley impone que esa persona sea previamente informada de que se va a iniciar en su perjuicio un procedimiento administrativo que podría finalizar con una multa. ¿En qué sentido? La razón de por qué eso se inicia, los elementos probatorios que se tienen en su perjuicio para iniciar ese procedimiento y, por supuesto, lo más importante, o como se dice en derecho, el trámite esencial, darle la oportunidad de que esa persona pueda ejercer su derecho de defensa mediante la explicación de por qué no ha incurrido la conducta o de que por qué no le aplica esa multa. Y luego de eso, si aún ejerciendo ese derecho se le aplica la multa, bueno, tiene derecho a reclamar en sede administrativa, y si esto no funciona, ahí sí. Ahí busquemos la norma para pelear con la administración. Entonces, antes de la multa, todo eso tiene que suceder, lo que me está mencionando, y si no sucede, pues entonces
la multa, digamos, podría estar viciada de nulidad, porque son pasos previos que tienen que suceder. Seguimos conversando acá con el profesor Gilbert de la Cruz respecto a la ley 107, que regula la relación entre la administración pública y los particulares y el procedimiento administrativo, el cual debe ser precedido de cualquier decisión que emite la administración. Hablábamos de formas de manifestación de la administración. Aquí se mencionó un término que es muy recurrente para la parte técnica, que me gustaría que Gilbert lo explicara brevemente, simplemente para sentar la arena del conocimiento de quienes nos están escuchando. Cuando hablamos de acto administrativo, Gilbert, ¿a qué nos referimos específicamente? El acto administrativo, sin ánimo de complicarlo mucho, se entiende como esa manifestación de voluntad, juicio o deseo que hace una institución administrativa, es decir, del Poder Ejecutivo o, aun cuando sea del Poder Ejecutivo, ejerce una función distinta a la jurisdiccional y legislativa, en la cual se impone unos efectos sobre la persona distinto a lo que es el contrato y el reglamento. Un ejemplo de lo que es un acto administrativo puede ser una comunicación de una autoridad reguladora diciéndole a una persona: hey, absténgase de incurrir esta conducta, o tiene un plazo tal para hacer esto. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, la imposición de una obligación de hacer o no hacer, que en caso de que la persona no obedezca, podría conllevar al inicio de procedimientos que para imponer multas, y no solamente multas, hay otro tipo de aflicciones distintas como reducciones de derechos. En sociedades reguladas pueden reducir el catálogo de conducta permitida, pueden inclusive suspender conducta durante tiempo determinado. Son innumerables los casos. Antes de seguir, quiero señalar que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Precisamente como dice el profesor Gilbert, un acto administrativo es una forma, en esencia es una forma de manifestación de la administración, ya sea de juicio, de conocimiento, de voluntad. Y lo que queremos señalar es que esta normativa básicamente ataca o regula la forma en que se produce ese acto de manifestación de voluntad, de juicio, de conocimiento de la administración. Es decir, para que ese acto sea válido, para que ese acto sea eficaz también, la administración está obligada a cumplir un procedimiento. Dependiendo del alcance que tenga esa manifestación, pues el procedimiento va a tener unas rigurosidades que están establecidas en la normativa. Si el alcance del acto es punible, pues efectivamente la intervención que le debe dar la administración al particular es mucho más amplia. Posibilidad de defenderse, audiencia, de conocimiento previo y demás, pero siempre cumpliendo el procedimiento como tal. ¿A eso te refieres? La ley habla, Gilbert, antes de regular el procedimiento administrativo, una serie de principios que ordenan precisamente esa forma en que la administración debe intervenir. Y me gustaría que tú mencionaras algunos de los más importantes que se recogen, porque de ahí se derivan una serie de derechos y de deberes que está a cargo tanto de la administración como de los particulares. Por supuesto. Sí, de hecho es una ley básicamente para facilitar las cosas. No sé si han visto una película cubana que se llama La muerte de un burócrata. La verdad que no, pero me he escuchado. La cuestión es que hay una persona que necesita sacar la copia del carnet del tío que era un funcionario para poder perseguir la pensión de la tía. Y bueno, fue tan difícil el trámite que terminó desenterrando el cadáver de su tío de manera clandestina para quitarle el carnet, porque lo había enterrado, estaba en el saco con el cual lo enterraron. Y hay que evitar esa muerte del burócrata, y esa es la idea de la ley 107. Un principio, por ejemplo, bastante bueno, que viene lo que es la facilitación que está en los trámites, es que, ojo, a la persona cuando va a una institución pública, aun cuando sea el incompetente, no le puede decir: mira, no puedo recibir porque yo no soy competente. Usted tiene la obligación de informar eso, y si aún así la persona insiste en depositar, tiene que recibir obligatoriamente y tramitar, por supuesto, al registro o la institución competente para ello. Claro, lo que sucederá ya es que el tiempo de respuesta iniciará de manera retardada en razón del tiempo de trámite. Otra cuestión, es muy común que cuando uno va, digamos, a cualquier institución a solicitar algo, diga: es que falta la copia de la cédula, o es que falta
una compulsa o una certificación de lo otro y no podemos recibir. La ley 107 también regula esto diciendo, mire, no se puede negar la recepción de ninguna solicitud por el hecho de que no tenga un documento que se exige. Lo que usted tiene que hacer es informar esa situación y si aún así el ciudadano insiste en depositar, bueno, usted le da un plazo, creo que es de 10 días, para que lo deposite y si no lo hace ni solicita plazo como razón justificada por tener ese documento depositarlo, pues rechaza. Pero nunca negar recibir ni rechazar sin antes decir falta esto, tráemelo. Otra cuestión, documentos que ya reposan en los registros de la administración. Por ejemplo, una escuela pública que todos los años exige un acta de nacimiento. Entonces, eso es un documento que no va a variar. Por más que a mí me gustaría cumpleaños, por ejemplo, una fecha distinta al 12 de septiembre, bueno, no lo puedo cambiar. Entonces, ¿para qué la misma institución pública, un ejemplo, una escuela pública, le exija a los padres año tras año el acta de nacimiento que ya tiene su registro? Entonces, eso viene a ser saneado por la ley 107, que como una técnica de reducción de la burocracia, elimina esto. Mira, yo no soy abogado igual que ustedes. No hace falta, usted es funcionario. No, pero estoy muy... Yo creo que, no sé si en otros escenarios, así como a través de esta prestigiosa emisora y este canal de comunicación a la población, se ha tratado este tema de esta ley, pero realmente resulta ser impactante saber que se tiene esa por así decirlo, esa herramienta, un procedimiento ciudadano, por así decirlo, sobre el cual tú te puedes acoger para tramitar cualquier situación ante cualquier entidad estatal. Yo creo que lo que más, o lo que es cotidiano en el día a día en nuestro país, es escuchar situaciones que se dan en distintas instituciones por la razón que sea, por cualquier cosa de la que tú me estás mencionando. Mencionaste una muy básica, que era el acta de nacimiento. Eso lo piden hasta los centros espiritistas. O sea, y todos los recurrentemente, para colmo, en cosas que son para lo mismo al final. Y mira, eso que estás diciendo, Colón, y que ha señalado Gilbert, que nace de uno de los principios esenciales que establece la normativa, dentro del cual Gilbert menciona el de facilitación. Inclusive es un derecho reconocido por la normativa. O sea, usted no está obligado a depositar documentación que ya obra en el expediente o que la administración pueda racionalmente tú entender que lo tiene. Como, por ejemplo, bien señala Gilbert, el acta de nacimiento que te la piden a veces, inclusive, te puedo decir, en la Junta Central Electoral hasta hace muy poco te pedían que para tú declarar un niño, me pasó a mí recientemente con mi hijo de 7 meses, tú tenías que depositar un acta de matrimonio legalizada de los padres. Pero ¿quién emite el acta de matrimonio? Lo emite la Junta Central Electoral, que es el mismo organismo ante el cual se declara el niño. Se me está pidiendo un documento que él tiene. O sea que, aunque sí, eso fue una disposición que fue, digamos, la Junta eliminó esa práctica, era una práctica, ya yo en aquel momento podía elevar una acción tendente a que se eliminara ese requerimiento. Sí. Pero otra vía que es muy importante señalar, Gilbert, es que la administración no tan solo está obligada a responderte cuando tú exiges un tema y a responderte en tiempo, sino también que tiene que explicarte las razones por las que decide, ¿no? Correcto. Sí, pero espera. Es que ustedes no están entendiendo lo impactante de esto todavía. O sea, si bien es cierto que es una herramienta ciudadana, algo que es para tus debidos derechos ante cualquier situación de manejo de la institución del Estado, no es menos cierto, y ya en la experiencia que uno tiene trabajando en el sector público o solicitando o haciendo gestiones con el sector público, yo creo que casi ningún empleado de una entidad pública conoce esa ley. Porque de conocerla, creo que la calidad de los servicios públicos fueran, o sea, totalmente diferente del cielo a la tierra, porque es que no lo tienen. Y con ellos instituciones, señores. Por ejemplo, cuando vamos a sacar un permiso de viaje de menor,
nos piden lo mismo, aún con un código que le dan al padre para ya tener ante migración, nos piden lo mismo en cada proceso. En cada proceso lo mismo. Yo no entiendo entonces la base de datos de migración para qué está funcionando. Entonces, lo que estaba mencionando, que te piden lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero usted me está diciendo que yo tengo un código, que tengo un password, quiere decir que yo tengo un expediente de la institución. Y entonces ya yo he pedido este viaje de permiso de menor tantas veces, en tantos años, incluso un año a veces más de una vez. ¿Por qué pedírmelo de nuevo? Bueno, yo tuve una profesora argentina, una muy buena amiga, se llama Miriam Evanega, que cuando habla sobre estos asuntos y le ponen esos ejemplos de la práctica, siempre suele decir, bueno, acuérdate que esto algunas veces casi encontrar el unicornio azúcar le perdió a Silvio. Pero sin tener, digamos, una visión como la de Miriam, más creyendo que es una ley que se pueda aplicar y que de hecho es lo ideal. Yo creo que es una ley reciente, una ley de 2013, que entró en vigor en el 2015 porque tuvo una vacatio leyes, es decir, un plazo de vacaciones de 18 meses. Y ahora es que estamos haciendo cultura y costumbre. Explícale eso, el plazo de vacaciones. Antes de irnos a la pausa, explícale eso, por favor, consumidor. ¿Qué es el vacatio leyes? Bueno, el vacatio leyes es, digamos, una disposición que se inserta en los reglamentos y en las leyes para demorar su entrada en vigor. Algunas veces justificada por un tema de seguridad jurídica para evitar, por ejemplo, que procedimientos ya iniciados en base a una ley en vigor no sean abruptamente alterados por una ley que se dicta en el curso de su desarrollo. Algunas veces para tener, digamos, un tiempo razonable de comunicar la existencia de la norma, educar funcionarios públicos para su aplicación y hacer, digamos, el escenario adecuado para que su entrada en vigor no tenga dificultades. En el caso de la ley 107, ojo, fue una vacatio leyes para muchas de sus reglas, pero los principios, curiosamente, decían que debían respetarse. O sea, una vacatio leyes es algo singular. Sobre la parte ejecutiva. Sí, pero lo que sí es que esto justifica muchas veces que leamos la ley 107 y veamos un poco de un contraste con la práctica, porque ahora es que estamos iniciando con la práctica de procedimiento administrativo y que estamos haciendo costumbre de procedimiento administrativo, que es lo más importante, no que un funcionario te responda motivadamente porque hay un tema de nulidad, sino porque ya tenga costumbre de responder. Y ahí es que vamos. Sí, no te entiendo perfectamente. Entonces, antes de irnos a la pausa, vamos a cerrar este fragmento mandándole un mensaje al aparato público. Y es que aunque la ley es relativamente nueva, pues no es nueva tampoco, estamos hablando de 2013, entró antes de 2015. Entró en febrero del 2015. De 2015, o sea, ya tenemos 7 años con la ley. Eso de que es nuevo es relativo. Vamos a ponerle el nombre a las cosas como son. 7 años, no es lo mismo que antes, que 7 años eran mucho. Al día de hoy, con todos los medios de comunicación que tenemos, las redes sociales, cómo fluye en la comunicación, incluso al interno de las instituciones, lo fácil que es. Yo creo que lo que ha hecho falta es darle más carácter y deseo de que esta ley, y más en esta fase administrativa, sea de mayor conocimiento de todos los funcionarios, que se regule a lo interno de una manera más flexible dentro de cada órgano administrativo para vencer estos obstáculos de burocracia y que el ciudadano lo entienda inmediatamente. Ojo, esto no va para todas las instituciones, porque debo reconocer que hay instituciones que están haciendo un esfuerzo importante para que todo esto se cumpla y para que vaya a un mejor ritmo, pero hay demasiadas instituciones que no se están fijando en esto o no le están poniendo el énfasis y la importancia que tiene esto. Así que, por favor, gobierno, ojalá que nos puedan tomar digamos, la atención
en esto que estamos manifestando y podamos aportar esto en beneficio de todos. Vámonos a la pausa. Estamos hablando con Gilbert de la Cruz sobre la ley de procedimientos administrativos. Ya hemos agotado varias partes muy importantes y bueno, vamos a continuar porque la verdad que hay temas que nos interesa muchísimo como consumidores, saber cómo vamos a ejercerlo y qué podemos hacer. Recordemos que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Ingenierazo, usted tenía una pregunta. Sí, mira, todavía con el tema de que no es normal que los funcionarios públicos conozcan quizás sus deberes con respecto a esta ley para el ciudadano o la persona física o jurídica. ¿Qué sucede si hay un reclamo ciudadano en base a lo que establece esta ley, pero la entidad a quien tú le reclamas no te responde? ¿Qué viene después de eso? Bueno, este es un comportamiento patológico que tradicionalmente viene estudiándose en el derecho administrativo como una conducta contraria a derecho. Históricamente se han establecido técnicas como tiempo de respuesta, presunciones de por el transcurso del tiempo sin una respuesta asignada por la ley, como silencio positivo o silencio negativo. Sin embargo, la ley 107 eligió una técnica distinta, que es la eliminación del silencio administrativo como una respuesta, por lo menos la petición, y con excepción de lo que son los recursos en sede administrativa. ¿Por qué? Porque se supone que si dentro de un plazo establecido por la norma aplicable específico o el plazo supletorio, que son de 2 meses, en caso de que la norma aplicable no tenga un plazo, no responde, se incurre en un comportamiento contrario a derecho. Pero no solamente eso, sino que según dispone uno de los párrafos del artículo 28 de la ley 107, la persona que tiene la obligación de responder, es decir, el servidor o agente público encargado de ese expediente, compromete su responsabilidad personal. Esto es una de las pocas disposiciones donde se habla de la responsabilidad personal, y es porque el legislador ha querido ser severo en cuanto al derecho a respuesta oportuna, que a su vez conecta con otro muy buen derecho de la ley 107, que es la motivación. Pero no solamente motivación, sino motivación racional. De ahí el principio de racionalidad que está en su artículo 3. Esto quiere decir que te explique dentro de un lenguaje llano, entendible al ciudadano. Recuerda que la ley de los derechos de las personas, y ahí hace énfasis en ese rótulo, y que no necesariamente tiene que ser un técnico, es decir, un abogado. Entonces, que no le transcriban todos estos textos legales, algunas veces tan difíciles de entender para las personas que no son abogados, sino que le explique de la manera más sencilla posible por qué su petición está siendo denegada. ¿Cuál es la razón por la que la administración pública no puede atender esa solicitud de servicio o ese permiso o esa certificación? Es decir, lo que se está buscando. Sí. Mira, y eso va muy de la mano, Gilbert, con otro derecho que va enlazado en la ley 107, y es el derecho a conocer el nombre del funcionario que está tramitando su caso. Óigase bien, un derecho a exigir que le digan a usted el nombre del funcionario que está trabajando su caso. Y ese funcionario es el que está sometido a potencial responsabilidad personal cuando incurren en actividades que sean contrarios al derecho del particular. Perfecto. Adelante, Luis, creo que hay una llamada, ¿no? Bien, vamos a abrir líneas ya para terminar el programa, porque sí nos han puesto algunos mensajes. Sí. Y continuamos inmediatamente. Menos un minuto, y disculpa por lo que dice Ignacio. Eso es muy importante. Digamos, el artículo 4, dentro de los derechos, establece 2 concretamente. Por ejemplo, como bien dice Ignacio, el derecho a conocer quién está manejando tu expediente.
Y ese derecho deriva, o tiene como consecuencia el posible ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, el artículo 19 de la Ley 107 establece la posibilidad de recusar a un funcionario que esté llevando un expediente de una persona, pero que esté inmerso en un conflicto de interés, por enemistad, por conflictos comerciales, por esto. Y por supuesto, ¿cómo ejercer este derecho si yo no tengo conocimiento de quién maneja mi solicitud? Totalmente. Vamos a escuchar los teléfonos por si tenemos una pregunta antes de culminar. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bien. Bueno, pues como estábamos comentando, qué interesante el tema de que la persona tiene derecho a saber quién es el funcionario que está trabajando su caso. O sea, número uno también, pues tiene que el tema de la motivación. Y esto es para terminar con la discrecionalidad en las decisiones. Cuántas cosas interesantes, Gilbert. Honestamente, ya estamos culminando, pero yo te voy a pedir que quedes a la disposición para hacer una parte 2 de este programa. Y así pues podamos seguir desarrollando todas estas partes. ¿Qué te parece? Por supuesto, yo quedo a la completa disposición de este panel para cualquier día que entiendan que sea necesaria mi presencia, poder seguir conversando sobre estos temas tan interesantes. Bueno, pues perfecto. Muchas gracias, Gilbert. Y bueno, antes de terminar, simplemente comentarles sobre los datos en combustibles. Lo primero, comentarles que todos los combustibles, los precios locales de los combustibles se han mantenido invariables. Esto acatando la promesa del presidente de que mientras el barril de petróleo WTI se mantenga entre los 85 y 115 dólares, esa cotización, el promedio, no iba a subir. Claro, esto lo dijo que sería por unos 4 meses a partir del momento en que lo dijo, que fue en marzo, es decir, que ya casi estamos casi saliendo de esa protección, de esa promesa, pero así se ha mantenido. Y esto nosotros, señores, somos de los pocos lugares en el mundo donde los precios están congelados o donde los precios del barril del petróleo no están permeando los precios locales. Estados Unidos, los precios han seguido al alza de una manera bastante delicada y ha encarecido mucho de la vida ya. Las bolsas cerraron en 112 dólares el WTI, es la NYMEX en el día de hoy, y en 118 dólares el petróleo del tipo Brent cerró en el día de hoy. Hemos estado experimentando unas subidas del barril del petróleo últimamente. ¿Por qué? Por la reapertura de China, es importante, ya el tema del COVID está un poco más controlado, y asimismo por la persistente tensión entre la oferta y la demanda por la guerra de Ucrania. Es importante comentar que el precio promedio de la gasolina mundial en litros está en $1.46. Esto es altísimo, no ha dejado de subir de manera escalonada. Sin embargo, los precios en los Estados Unidos de las gasolinas y el diésel han bajado felizmente, han ido bajando un poquito. Al día de hoy la gasolina premium está en $5.59 el promedio, la gasolina media está en $5.29, la regular está en $4.88 y el diésel está en $5.78. El diésel está en los Estados Unidos unos 98 pesos más caro que en la República Dominicana. Así que estos son datos breves en combustible, se nos quedaron los datos breves en energía, nos están mandando a cortar y lamentablemente, señores, tenemos que despedirnos. Así que hasta el próximo martes, muchas gracias por su atención y que Dios le bendiga. Síguenos en las redes sociales, búscanos @Sol1065 FM, lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria.